Muy buenas tardes. Hoy tenemos el gusto de tener en nuestro programa el gusto de recibir a la diputada Micaela Melgar. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás, Micaela? Hola, buenas tardes. Un gusto estar compartiendo esta tarde con ustedes. ¿Cómo andás? Bien, bien. Micaela, una de las razones por las cuales nos gustaría conversar contigo es, bueno, en principio, que nos cuentes sobre estos 103 aniversario del Partido Comunista, donde tú sos diputada en el Parlamento uruguayo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, estamos cumpliendo un nuevo aniversario. Ayer fue el festejo con nuestros camaradas y también con los compañeros, compañeras del Frente Amplio y del Movimiento Popular en general. Y bueno, estamos cumpliendo 103 años en un momento muy particular del país, porque tenemos un desafío enorme, que es que en un año tenemos que reconquistar el gobierno de cara a la victoria popular, que un poco en eso se enmarcaba el acto de ayer. Tenemos un proceso que aparte ahora estamos en el medio de eso, que es la discusión programática del Frente Amplio, para que el gobierno, cuando lo conquistemos, eh, pueda tener otras bases de trabajo, de avances democráticos, que eso es uno de los desafíos que se puso el partido en este periodo, que es que todos los militantes, todas las militantes, estamos centrados en eso, en la discusión programática del frente y en la construcción de la victoria popular. Un poco ahí nos agarra el 103 aniversario. Micaela, y específicamente en tu caso, ¿tú tenés algún área específica de trabajo? Bueno, yo estoy trabajando en el Parlamento en la Comisión de Defensa Nacional y soy integrante de la comisión que sigue, que hace la supervisión del sistema de inteligencia estratégico del Uruguay. Así que últimamente me he estado dedicando a esos temas, a los temas referidos a la soberanía bueno, y en particular a cómo se ha abordado el tema de la defensa, las Fuerzas Armadas y el rol de la inteligencia. Que este año, particularmente el año pasado y han sucedido una serie de cuestiones que han puesto en riesgo para nosotros parte de las bases que teníamos muy fuertemente instauradas, que tienen que ver con el cuidado de la democracia uruguaya, ¿no? Así que en eso estuve trabajando este último tiempo. Vengo del periodo pasado de estar muy cercana a las políticas sociales, entonces eso tampoco me lo he olvidado, pero yo en el periodo pasado trabajé, cuando éramos gobierno, trabajé en la dirección de personas en situación de calle, entonces también he laburado bastante el tema de las políticas sociales. Pero en particular, mi foco ahora es defensa de inteligencia. ¿Cuáles son esos episodios a los que te referís? Bueno, hay varias cosas, pero en particular el Uruguay está pasando por una situación complicada en materia de corrupción, corrupción política y corrupción en ámbitos que son claves para el Uruguay, ¿no? Nosotros tuvimos toda la situación la punta del iceberg del caso Astesiano, que demostró que el gobierno ha utilizado las herramientas del Estado para beneficio tanto privado, empresarial, como para, en algunos casos, hasta generar acciones de persecución política. Eh, entonces, el Frente Amplio lo que ha hecho sistemáticamente ha sido denunciar esas situaciones y también tratar de colaborar para que el Uruguay siga siendo lo que ha sido siempre, un espacio, lo que ha sido en los últimos años, ¿no? Un país democrático, un país con instituciones fuertes, un país donde se pueda confiar en las instituciones, en la policía. Y lamentablemente en el último periodo hemos tenido situaciones de espionaje a personas muy importantes del movimiento sindical, a senadores de la República con fines extorsivos, y también hemos tenido una serie de situaciones de corrupción policial
y de corrupción política y de corrupción policial, que bueno, pusieron en riesgo, para el Frente Amplio, pusieron en riesgo la institucionalidad. Y en ese sentido, bueno, estuvimos primero haciendo el control que se tiene que hacer, por otro lado también denunciando y llamando a generar acuerdos en torno a estas grandes cosas que no se tiene por qué ser frente amplista para pensar que hay que fortalecer las instituciones, que la corrupción política y la corrupción policial es muy grave, especialmente para un país de América Latina, y planteando también, bueno, hacia adelante, ¿qué hacemos para que esto no vuelva a pasar? Porque nosotros estamos convencidos que este gobierno se termina, o sea, que la derecha va a perder las próximas elecciones y que va a ganar el frente, pero hicieron tanto daño, erosionaron tanto algunas partes de los sistemas de defensa país que teníamos, que tenemos nuevos riesgos. Uno de ellos, por ejemplo, es el gran narcotráfico. ¿Cómo está estructurado el tema de la inteligencia a nivel del Estado? ¿Y qué grado de contaminación hubo en estos episodios que Sí, relatás? sí, sí, sí. Bueno, nosotros, el Frente lo que hizo el último tiempo fue apoyar, o sea, conseguir los acuerdos para luego apoyar y instaurar una ley que lo que hace es crear el control del sistema de la inteligencia uruguaya. El control tiene base parlamentaria y lo que se trata de hacer es prevenir cosas que ya sabemos que han pasado. Una de las cosas, esta ley surge luego del trabajo de una comisión investigadora relacionada al espionaje en democracia de años anteriores, que termina con un proceso de acumulación que hace que se genere una ley para el control político de la inteligencia. Bueno, ahí el sistema de inteligencia del Uruguay tiene muchos actores, actores tanto civiles como militares y policiales. Entonces, el trabajo que tenemos que lograr colectivamente como país es que la inteligencia funcione para proteger los intereses del país y no intereses particulares. Y bueno, y en eso se ha fallado últimamente. Se ha fallado porque la inteligencia no está haciendo, no nos está avisando de nada, o sea, no estamos teniendo una inteligencia estratégica que funcione para generar las alertas como país necesarias. Pasó toda la corrupción en el piso 4 de la torre ejecutiva y la inteligencia del Uruguay no pudo responder a eso. Después, la situación en general de todos los riesgos asociados a los grupos criminales, al gran narcotráfico, bueno, debería ser la inteligencia la que nos está diciendo, la inteligencia estratégica del Uruguay, la que nos dice, tenemos que hacer tal cosa, tenemos que hacer tal... Y no ha pasado nada. No ha pasado nada positivo, ¿no? Más bien han tenido reacciones, han sido cuestiones reactivas. Eh, Nosotros nos parece que de todas formas es importante mantener un sistema como el que tenemos y seguirlo fortaleciendo. Para nosotros nunca, cuanto peor es mejor, ¿no? No, para nosotros, de todas formas, aunque haya errores y se hayan cometido hasta delitos en el marco del trabajo de estas sectoriales, el frente lo que hace es tratar de proteger las instituciones. Y en eso hemos estado al respecto de la inteligencia. Bueno, nosotras, todas las que integramos la comisión del seguimiento del sistema de inteligencia, tuvimos que pasar por fiscalía porque el propio director de inteligencia estratégica nos hizo una denuncia penal por una supuesta filtración, y terminamos todos los legisladores de esa comisión declarando en fiscalía. Y de todas formas, a pesar de eso, dijimos, nosotros vamos a continuar con el control y con el seguimiento parlamentario de la inteligencia, y así estamos. Ese es el trabajo que estamos generando, ¿no? Mencionaste el sector civil, el policial, y ¿me podés contar algo acerca de cómo viene funcionando el control que hace sobre la inteligencia militar? Sí, bueno, uno de los desafíos que tenemos como país es que el control civil, o sea, el secretario de inteligencia del Uruguay,
justamente sea él quien dirige la inteligencia estratégica del país. Y que no sean cada uno de de las sectoriales, ¿no? Que no sea que la inteligencia policial hace lo que le parece, que la inteligencia militar hace lo que le parece, sino que exista una coordinación, una mesa coordinadora, y que la línea la lleve el secretario de inteligencia, justamente tendiendo a que la inteligencia responda al mando civil. Esto es muy difícil de lograr por la historia que ha tenido la inteligencia militar en todos los países de América Latina y en el Uruguay también. Entonces, allí se genera un desafío tanto para el secretario de inteligencia, sea quien sea, como para quienes debemos controlar la inteligencia, ¿no? La inteligencia militar en el Uruguay formalmente hoy es parte de la mesa coordinadora de inteligencia y debería seguir los lineamientos de un plan de inteligencia, un plan nacional de inteligencia, que se delimitó desde la Secretaría de Inteligencia Estratégica. Lo cierto es que la autonomía que han ganado las Fuerzas Armadas en el país hace que ese control sea difícil y que depende mucho de cuánto podemos avanzar como desde la institucionalidad, ¿no? Porque si no es casi incontrolable. De hecho, tiene que ver hasta con los vínculos internacionales que tienen cada una de las inteligencias. No es lo mismo para otro país pasar la información o tener vínculos con una inteligencia que conocen desde hace muchos años y con la que colaboran hace muchos años, como es la inteligencia militar, que cambiar esa perspectiva y vincularse con la inteligencia civil de un país. Por eso también nosotros insistimos mucho en que hay que trabajar en el tema de la cultura de la inteligencia en el Uruguay y que hay que avanzar con las posibilidades que tiene la inteligencia, los lineamientos civiles dentro de la inteligencia. Ahora, si vos me decís, ¿qué hace hoy la inteligencia militar? Y si está dentro, si cumple con los lineamientos específicos de la Secretaría de Inteligencia y Control Civil, yo te tengo que decir que la historia del Uruguay reciente demuestra que eso no es tan así, ¿no? Cuando uno, Pensando, mm, sí, sí, pensando, pensando por ejemplo, cuando se descubren los archivos Berruti, eh, toda la información ilegal recabada por la inteligencia militar y policial en democracia hacia organizaciones políticas y sociales, por ejemplo. ahí está, sobre ese episodio, encámosle un poquito el diente a esa revelación, a esa publicación en una página abierta web de estos archivos. ¿Cuáles son las hipótesis de trabajo con eso? Bueno, nosotros ahí creemos que el Ministerio de Defensa tiene que ser el primero en hacerse cargo de esa filtración, porque son archivos militares que estaban en custodia del Ministerio de Defensa. Esto, si partimos de la base que lo que se publicó en Internet este, son realmente los archivos de la dictadura, los archivos Berruti, bueno, de la dictadura y de los años posteriores, pero si partimos de la base de que son copias de los archivos, en la custodia de esos archivos la tenía el Ministerio de Defensa, por lo tanto ahí hay algo que falló dentro del Ministerio de Defensa que tienen que tomar responsabilidades, ¿no? Eso primero. En segundo lugar, decir que es cierto que Uruguay tiene que mejorar en términos de acceso a la información del pasado reciente. Esto no quiere decir abrir los archivos sin ningún criterio, que fue lo que pasó, eh, sino que sí es cierto que hay que mejorar la información, el acceso a la información en general de todos los acontecimientos del pasado reciente. Capaz que eh, a mí me parece que
antes de publicar, así como se hizo, archivos de la inteligencia, lo que tendríamos que hacer antes es generar la información suficiente para que la gente entienda qué es lo que está leyendo, ¿no? Y para resguardar los derechos de las personas que fueron espiadas y que hoy están nuevamente siendo vulnerados sus derechos porque las situaciones que les pasaron, bueno, se publicaron sin ningún tipo de filtro, ¿no? Pero bueno, a mí, o sea, yo creo que hay que hacer muchas cosas al respecto de cómo se acceden a los archivos de la dictadura y cómo se acceden a los archivos de la inteligencia, y hay que hacer mucho trabajo, me parece, en la información previa, o sea, en políticas de memoria y en políticas de verdad, y que eso no tiene nada que ver con publicar así sin sentido archivos de la inteligencia. Pero bueno, básicamente esos archivos estaban en custodia del Ministerio de Defensa. Alguien tendría que hacerse cargo de que no estaban tan bien custodiados, ¿no? Bueno, aparentemente el ministro de Defensa los quiere hacer públicos sin más trámite, ¿verdad? Bueno, el ministro de Defensa mandó un proyecto de ley para generar un archivo de la memoria, que en realidad es un proyecto de ley innecesario porque Uruguay ya tiene un archivo de la memoria, ya tiene competencias para generarlo. En realidad lo que hace el Ministerio de Defensa es querer, el ministro de Defensa, perdón, es querer generar un debate al respecto de cuánta información se tiene del pasado reciente y tratar de, a mí me parece de forma muy mezquina, como tratar de generar una cierta suspicacia al respecto de cuánta información la izquierda quiere que se maneje sobre lo que pasó en la dictadura. En esos términos estaba el ministro cuando vino a hacer la presentación del proyecto de ley, ¿no? Diciendo que es necesario acceder a toda la verdad, que la verdad estaba siendo censurada, bueno, todo una serie de calificaciones sobre el rol de la izquierda al respecto del acceso a la verdad y a la justicia, que yo no solo no comparto, sino que me parece súper directamente mezquino. Pero bueno, este proyecto de ley en realidad no era nada, era simplemente, creo que, bueno, generar el debate, porque no era nada, digo, porque el Uruguay ya tenía un archivo de la memoria. Donde se dio el debate es en cuán públicos se hacen los archivos, y de qué forma. Ahí el Frente, de hecho, hizo propuestas para el proyecto de ley, porque nada más lejos de querer ocultar la verdad. O sea, lo que nosotros estamos planteando es que esos archivos no contienen la verdad de ningún hecho, simplemente son archivos de la inteligencia. O sea, pueden ser ciertos, pueden estar modificados, pueden ser operaciones. Entonces, aparte de todo lo referido a los datos personales y a la sensibilidad propia de los archivos, ¿no? Yo creo igual que esa discusión, ese debate, el pueblo uruguayo lo tiene bastante claro, y ahora por suerte se están terminando de a poco algunos de los juicios que demoraron tanto, y se está accediendo muy lentamente en algunos casos a la justicia. Y yo creo que el pueblo uruguayo tiene bien claro el rol de la izquierda en el terrorismo de Estado, en la lucha contra el terrorismo de Estado, y eso se demuestra aparte en cada 20 de mayo. O sea, yo creo que, bueno, básicamente fue un esfuerzo de Javier García, que hoy es candidato a la presidencia, de posicionarse con un tema polémico. Para mí fue eso. Micaela, hablemos un poquito de ti, de dónde venís, qué estudiaste, Bueno, cómo accediste a la militancia. bueno. Yo estudié
ciencia política, soy politóloga. Me arranqué a militar desde muy gurisa, soy de Paso de la Arena, del oeste de Montevideo, y arranqué a militar cuando tenía 12 años en la biblioteca comunitaria de mi barrio, y de ahí ya nunca paré de militar. No vengo de una familia de militancia política, pero arranqué a militar ahí. Y bueno, y después me sumé a la militancia del movimiento estudiantil, milité en secundaria y después en la FEU fui consejera federal y ya integré las comisiones centrales de la universidad, ahí ya en la FEU, ya mi vida era militar, aparte de estudiar, eh, y me afilié a la UJC a los 18 años, ahí en la universidad, en la Facultad de Ciencias Sociales. Y a partir de ahí, bueno, terminé la carrera, hice una maestría en Argentina, hice una maestría en la UNER, viajando a Paraná. Me queda la tesis, pero hice toda la maestría allá. ¿Cuál es el Este, tema de la tesis? Evaluación de políticas públicas, porque yo trabajé siempre relacionado a las políticas públicas. Y bueno, en el gobierno, en el 2015, en el gobierno del Frente, me sumé al equipo de trabajo de Marina Arismendi en el Ministerio de Desarrollo Social. Estuve trabajando temas relacionados a derechos humanos y diversidad sexual, migraciones. Y la última parte del gobierno asumí la responsabilidad de ser la directora de calle, de personas en situación de calle, y bueno, ahí ya mi vida cambió para siempre, digamos, porque después de esa responsabilidad, ta, el partido definió que integrara la suplencia de la primera línea de Montevideo, y bueno, y ahora empecé a cumplir este rol y esta tarea como representante nacional. ¿Desde qué año estás en el Parlamento? Desde el 2019. Desde el 19. Veo una guitarra ahí atrás. ¿También te dedicas a la música? No, 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 eso no es lo mío. Ah, no es lo tuyo. Ok. No. La verdad que, Micaela, te agradezco muchísimo. Creo que tenemos muchos temas ahí para sacarle punta contigo. Así que, Buenísimo. bueno, en principio, acá desde de Fogón en Fogón, te agradecemos muchísimo este primer encuentro y nos vamos a seguir encontrando. Te Bueno, agradezco. muchas gracias. Chao, adiós. Chao.